que cuando tú emprendes, los primeros años ya tú estás claro que los primeros 3 años te vas a pérdida, los primeros 3 años son de reconocimiento, de invertir, 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 pero si tú de verdad te vas a dedicar a esto de lleno, como nos pasó a Viviana y a mí, tú no puedes pasar toda la vida inyectándole al negocio. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas pues que nos ven y que nos oyen a través de Spotify. Hoy tenemos unas invitadas que estoy, ay no, requete emocionada, soy súper fan, soy su fan número uno. De verdad que son personas que son, bueno, para decirles, son venezolanas que están radicadas en Colombia y tienen una marca súper linda, súper representativa de Latinoamérica, una marca slow fashion. Y cada una de sus piezas tiene una historia atrás y lo que quieren es que entonces que también las personas se lleven esas piezas y hagan su propia historia con ellas, así que estoy requete emocionada por tenerlas aquí a las chicas Vivi y Vanessa Ferrari de Aranea. Bienvenidas, chicas. Muchísimas gracias. Bueno, más que todo para la audiencia que tal vez no sepan un poco pues de Aranea, si ustedes nos pueden comentar un poco de su marca y bueno, y también de ustedes dos. Ok, ¿quién arranca? Si quieren arrancar tú. Bueno, como bien lo decías en la introducción, nosotros somos de Venezuela, migramos hace 15 años a Bogotá. Ninguna de las dos tiene estudios en moda, todo ha sido totalmente empírico. Yo soy abogado de profesión y Aranea nació en el año 2014 como un experimento, sobre todo porque Vivi necesitaba tener papeles acá en Colombia para poderse quedar legalmente y la única forma era poder sacar una visa de inversionista y siempre hemos tenido como la vena comerciante y dijimos, bueno, listo, tenemos más o menos idea de lo que es moda, lo que nos gusta, compramos unos rollos de tela, los atravesamos en la sala de la casa, nos buscamos un taller satélite y así fue que arrancó Aranea en 2014 sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún aprendizaje técnico. Nos aventuramos en este mundo que, bueno, es muy diverso, tiene muchísimas aristas, hemos cometido 10.000 errores, pero bueno, creo que esos errores nos han llevado a donde estamos hoy en día. Seguimos en constante aprendizaje, ha sido un recorrido muy bonito. Desde que pues estamos en este mundo de la moda, hemos conocido a personas increíbles, nos hemos forjado, hemos ido aprendiendo de la mano de todo nuestro equipo, que desde el día cero confiaron en nosotras, que éramos apenas dos niñas con un presupuesto bien reducido y nos aventuramos pues a formar compañía desde cero, porque eso sí lo tuvimos claro, como que vamos a hacer las cosas bien desde el principio para pues tener todas las bases en el momento como que ya las cosas cambien como de tamaño, nosotras ya tener como una apertura, una mirada como más internacional, por decirlo así. Y yo creo que el momento crucial se dio en pandemia. En el 2020 el crecimiento de Aranea fue exponencial. Ya veníamos trabajando con varios contactos y con varias cosas, pero para nosotras fue súper importante la alianza con FedEx que nos permitió llegar a cualquier parte del mundo por unos costos muy bajos, porque una de las barreras que teníamos era que teníamos página web, teníamos un Instagram súper bonito, pero cuando la gente llegaba al carrito de compras decía, me sale muchísimo más caro el envío que la pieza que estoy comprando. Entonces, fue muy bonito ver la receptividad, a pesar de que estábamos pasando un momento de contingencia mundial, no entendíamos cómo la gente quería invertir en moda cuando, sabes, estábamos pasando por un tema de salud, nos disparamos en ventas y bueno, el crecimiento fue exponencial y hemos llegado a países que ni siquiera nos imaginábamos que podíamos llegar y los comentarios han sido muy, muy positivos. Nos da risa porque hay gente que todavía tiene piezas desde hace 10 años y nosotros decimos como que, bueno, ya hay que renovar el closet, sí, vendemos calidad, pero cuando la vemos todavía en existencia decimos, wow, todavía eso, o cómo hacíamos eso,
porque hemos tenido también una evolución y un cambio en todos los patrones, en todos los diseños, en todos los prints. Ya Vivi como que puede entrar a hablar un poquito más de eso, ella se encarga más de la parte creativa, yo soy más de la parte como comercial y logística de Aranea, pero creo que acá hemos hecho una buena sinergia. Nosotras dos somos una dupla que nos complementamos mucho porque pues Vivi es la soñadora, la creativa, la que va, agarra telas y dice, bueno, se hace esto. Yo soy más como el área numérica, la parte más fastidiosa, por decirlo así, Ujú. pero también tener el contacto como one on one con cada una de las clientes, que bueno, Mm. Alejandra lo puede decir, yo me lo tomo como muy a pecho. A mí me gusta como no nada más que tú compres, sino cómo fue ese feedback después, cómo te llegó el producto, cuándo lo usaste, cómo lo usaste, si nos pueden compartir fotos hasta el punto tal de, mira, podemos compartir tu foto, porque sabemos que hay muchas personas celosas como que con su vida privada, con su contenido, entonces ha sido muy bonito como que todo lo que hemos recopilado a lo largo de la cadena. Yo, yo tengo dos preguntas, una para cada una. La primera, cuando tuvieron el pico en el 2020, ¿cómo les agarró? O sea, ¿cómo fue la preparación para ese alto volumen? Y luego que, digamos, atendieron ese boom, ¿se normalizó? ¿Siguió creciendo? O sea, ¿cómo fue el ajuste de estamos vendiendo, se nos dispara y después cómo nos ajustamos a la nueva realidad? ¿Se va a mantener este volumen? Porque todo el tema atrás de logística, de prepararte, asumo que, o sea, Sí. las agarra uno por sorpresa, pero dos, ¿qué pasa post eso? ¿Cómo manejan? Y la pregunta para la parte creativa es, ¿qué representan los colores para ustedes y la marca? Que es algo que veo que predomina mucho en los diseños. Mira, yo creo que nosotras siempre hemos querido plasmar un poco de dónde venimos. Eh, Nuestro país en general es tropical, a pesar de que en Venezuela es bastante diverso y tenemos casi que todos los climas. Crecimos en una ciudad caliente, en una ciudad donde las mujeres están acostumbradas a vestirse con el color y a trasladar cómo se sienten con su ropa, ¿no? Entonces, cuando nos vinimos a vivir a Bogotá, yo creo que una de las cosas que más nos pegó fue el clima, porque Bogotá es frío, Bogotá llueve todo el tiempo, y cuando nosotras llegamos, que fue en el 2009, 2009. esto era negro, blanco, gris, beige, Blanco ni todo el siquiera. mundo vestido, sí, bueno, pero camisas, pero Sí. todo el mundo se vestía monocromático y unos tonos, obviamente por el clima. Entonces, una de nuestras premisas era como, queremos algo bastante disruptivo para Bogotá, a pesar de que nuestro mercado principal no es Bogotá. Ya la cachaca se está empezando a vestir con color, estamos haciendo un buen trabajo, pero pues hay cosas que no se pueden usar en Bogotá. Entonces, eso fue una de las cosas que quisimos como traer un poco donde crecimos nosotras, de traer nuestra esencia y transformarla a través de varias bases, textiles, estampados y como que ir poco a poco Bueno, introduciendo. ahí interrumpo un poquito a Vivi. Nosotras arrancamos comprando telas Sí, a distribuidores que obviamente son masivos, que no te garantizan exclusividad de textil y con telas muy genéricas también. y justo en pandemia ya nosotras habíamos hecho una inversión de desarrollar nuestros propios prints. Y cuando tú preguntas que si estábamos preparados para la pandemia, nosotros, gracias a Dios, justo antes de que a nosotros nos mandaran a las cuarentenas, nosotros habíamos hecho la primera colección del año. Entonces ya teníamos fotos, teníamos producción. Yo Y creo que fue ese golpe de suerte. sí, Como que nos preparamos sin saberlo, exacto. porque veníamos desde octubre del año anterior, queremos internacionalizarnos, tenemos que hacer algo más diferente Sí. de lo que venía haciendo Aranea, y una de esas cosas era el brinco de personalizar nuestros estampados, meter el logo en los estampados. Entonces fue como que nos agarró Yo creo que fue ya una encaminadas. coincidencia y casualidad, porque nosotras siempre, la primera colección del año sale entre febrero y marzo, y a nosotras acá nos encerraron el 19 de marzo. Ya nosotras habíamos lanzado colección, pero igual había un riesgo muy grande por lo que les decía que, ajá, sacamos colección, pero ¿quién va a comprar moda? Y nos pasaron cosas como tenemos una fiesta de Zoom, eso era en Cartagena,
y queremos comprar ropa. Y yo decía, pero si solo te ves de aquí para... No, yo quiero comprar ropa. Entonces, bueno, listo, nosotros cubrimos esa necesidad. Fue muy cómico porque fue como ajustándonos. Entonces todos los jueves veníamos a la oficina escondidas porque en Bogotá, bueno, en Colombia, creo que fue la cuarentena más estricta. Teníamos pico y placa, pico y género. Entonces si no nos coincidía la cédula, no nos coincidía el género. Entonces nos veníamos como bolsas de mercado, como si íbamos a hacer mercado y veníamos era a despachar pedidos todos los jueves. Entonces eso también nos facilitó mucho porque FedEx y Coordinadora nos recogían en las oficinas y nosotros no teníamos que hacer más nada. Entonces, bueno, la página web fue un gran aliado para nosotros, que también fue una inversión que hicimos previa. Instagram. Instagram se nos catapultó. Empezamos a hacer un montón de cosas que no hacíamos, o sea, aparecer quizás a las creadoras o a los creadores de marca, estar en estos espacios con tantas tareas que uno tiene dentro de la compañía es difícil. Pero creo que contar la historia, aparecer y que la gente conecte contigo, Sí. fue lo que a nosotros también nos ayudó a como, mira, hay gente que lo está logrando, hay gente que está trasladando la situación a algo chévere. Y yo creo que nosotros nos quisimos quedar con eso, dar ilusión. El color yo creo que igual emocionalmente tiene una carga para el ser humano y nosotros vendimos eso. Una historia de para qué te pusiste el vestido en pandemia, que pasaron un sinfín de cosas y creo que tenemos muchísimas clientas que tienen historias que contar con nuestras prendas y fuimos como que trasladando y contando esto en historias. Otra cosa a favor es que el taller es de nosotros. Nosotros no tenemos un taller maquila. Entonces eso también nos permitió sacar unos permisos que estaba dando el gobierno y nosotros nada más tuvimos 3 semanas como para accionar y ejecutar cómo íbamos a trabajar en pandemia, porque esa era otra. Nosotros sacamos elementos de protección personal, pero la gente no quería eso, la gente quería moda. O sea, me decía, ya compré la chaqueta, ya compré el overall, pero yo quiero vestido, yo quiero enterizo. Entonces dijimos, bueno, nada, o sea, vamos a seguir cosiendo, pues con todas las medidas. Gracias a Dios nosotros, el COVID en el taller estuvo prácticamente cero, solo tuvimos un caso y la verdad fue suave, siempre con las medidas, con todo lo que nos exigía el gobierno para poder operar. Entonces eso también jugó a favor de nosotros y nos permitió seguir trabajando y no atrasarnos. Y el crecimiento siguió hasta el año pasado, hasta junio de 2023 estuvimos subiendo y desde el año pasado hemos sentido pues esa contracción o ese golpe. Sabemos que es en todos los sectores, no nada más en moda. Y estamos luchando obviamente con el tema internacional y el tema pues local. El nuevo gobierno en Colombia ha traído mucha incertidumbre y lógicamente a sectores como el de nosotros, que es un sector lujo o que viene de último en la cadena, somos los que más nos vemos afectados. Pero, sin embargo, como decimos nosotras, ya pasamos una pandemia, exacto, venimos también de un país difícil, sí, que ha pasado a lo largo de muchos años por muchas cosas y creo que nos quedamos con la capacidad de transformar, de buscar hasta que agotemos todos los recursos y todas las opciones. Entonces, esa es como nuestra estrategia. Sí, algo que también me llamó bastante la atención de su línea es que, bueno, que es sostenible, ¿verdad? En varios sentidos, y eso me gustaría que ustedes lo platicaran más, pero también es que, para dar una adelantada, es que también ustedes reciclan las telas. O sea, yo ahorita estoy usando una vincha, pero que ustedes como que reciclan, no desperdician ningún pedazo de tela. No tenemos aquí nada de grid, ¿verdad? Para mostrarlo. No tenemos. Mira, otra cosa que hicimos también en el proceso de internacionalización, porque cosas positivas que yo siento del sector moda en Colombia es que es bastante competitivo. Entonces te obliga todo el tiempo a estar renovando, a
más allá de copiar qué están haciendo las marcas, es ver cómo lo hacen ¿Cuál es y tu cómo factor lo puedes diferencial? implementar en tu empresa. Y con todo el proceso de internacionalización dijimos, tenemos que tener un sello también de sostenibilidad, de que somos responsables. Tuvimos varias asesorías de la alcaldía de Bogotá y en una de esas fue como, ¿qué estamos haciendo sostenible dentro del taller? Ujú, Entonces empezamos a evaluar cada operación, estábamos viendo que teníamos unos desperdicios significativos ujú. en todos los procesos de corte, en los procesos de confección, que siempre tiene que haber un desperdicio, pero tratamos de reducirlo casi al Al mínimo. 3%, 5% de lo que se desperdicia dentro de nuestros talleres. Entonces empezamos a diseñar, entonces pensamos en el cuidado de la mujer, entonces las vinchas, entonces empezamos a venderles a ustedes que en el momento del skincare tenemos la vincha cuando haces ejercicio, cuando vas a la playa, cuando te quieres vestir, te quieres poner algo diferente. Ujú, Entonces diseñamos, ese fue nuestro primer producto, aparte fue un gancho para las compras online. Entonces si compras, te llega un regalo. ujú. Sí. Y empezamos a venderlo, o sea, como que estamos transformando nuestros desechos en productos nuevos. Todo lo que tenemos en el taller, por ejemplo, todos estos tubos que están atrás son de retazos de tela, Sí. que también los utilizamos para nuestras ferias, para que sean los backings Del stand. de los stands. Eh, Hacemos mostrarios, bolsas también de tela, Bucket hat. bucket hats, Tapabocas. tapabocas en su momento hicimos de Tapaojos. pedacitos mínimos. Tapaojos también. Y entonces luego llegó a la ecuación una fundación que se llama Fundación Green, que en nuestro Instagram puedes ver todo lo que hacemos con ellos, que mandamos todas las cajas de desechos a Cartagena y ellas tienen un trabajo súper bonito con mujeres vulnerables donde transforman todos nuestros retazos en prendas de vestir. O sea, son unos crop tops, faldas, tienen toda una historia súper linda. Y estos tops nosotros los llevamos solamente a ferias como un producto estrella para Porque es vender. que muchas personas nos han preguntado que por qué no forman parte del portafolio de la página web. Y es que cada pieza es Es única, única. porque entonces estas mujeres cuando llegan los retazos, arman la colorimetría, se arma el telar del top y nunca los pedazos Son van a ser los iguales, mismos. exacto. Entonces cada top que te estás llevando es una pieza única, aparte a veces solo sale o en talla M, o en talla S, o en talla L, porque depende de lo que se coordine. Sí, Entonces, la verdad es un trabajo bien bonito. Cada top se lleva de 8 a 10 días hacerlo. sí. Ujú. Es O sea, un trabajo totalmente, súper minucioso. Sí. totalmente a Y mano. también para nosotros, cuando vemos los tops, vemos, por decirte, esta tela que fue tal colección combinada con esta. Entonces vemos como que toda la Sí, historia en un Mm, pedazo de tela que tú dices, wow, sí, Y exacto. sí. algo que yo he escuchado de la marca solo por Ale y sé que, Sí, pero porque está obsesionada con la marca, por eso he escuchado. Pero conociéndolas y escuchando la historia, o sea, uno, el tema de llegan a Bogotá frío y vamos a apostarle a color. Dos, como que han tenido buen timing en cosas. Ahora, lo que me gusta, digo, siendo dos mujeres emprendedoras, que no solamente se beneficia la marca, sino que trabajan con estas otras mujeres, como que sí, elevan el ecosistema a su alrededor, cuando en la moda sí, tiende a ser más competitivo, tiende a ser un mercado donde casi Sí, sangriento, sí, donde te volteas, te, a- sí, te apuñalan y ustedes han optado por la vía de vamos a elevar y vamos a contribuir, lo cual me parece muy bonito, pues esa línea y creo que están demostrando que se puede tener éxito de una forma diferente. sí. sí. Esto en que ustedes han estado, digamos, innovando y queriendo hacer disrupciones en lo tradicional del mercado que están, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es la siguiente disrupción? ¿Cuál es la tendencia que ven que las verán como están locas, pero ustedes como que sienten que hacia allá va esta industria? Bueno, mira, yo creo que tenemos un reto grande porque hay cosas que no hemos podido llegar, por ejemplo, la talla XS y la talla XL. No tengo una razón o una respuesta consistente porque eso es ponerse a trabajar en patrones,
Y si nos, como que cuando nos escriben tienes XS o tienes XL, como que decimos no por ofrecer cuando tenemos tantas cosas que ofrecemos, siento que ha sido un reto y lo hemos dejado ahí como Sí. esperar. Es que el tema del tallaje no es tan fácil porque, por ejemplo, y nos pasa, nosotras de las marcas de Colombia somos de las pocas que nuestro tallaje es real y completo. Aquí el fit es mucho más cerrado, Ujú. pero tampoco somos un tallaje americano. Sí, Entonces, irnos a un XL tiene que ser un XL muy real y tendríamos que sí, hacer ensayos de verdad con una persona que sea un XL, al igual que un XS, porque ¿qué pasa? Al tener nosotros los talleres acá en Bogotá, y si ya conocemos a la cliente, por lo menos nosotros tenemos una cliente que es XS, sí. y cada vez que va a salir la nueva colección, nosotros le mandamos el catálogo y ella elige y de una vez se hacen los arreglos antes de que pase a confección. Pero hacer eso universal con todos nuestros Uf, clientes es muy es muy difícil, difícil. pero creo que un reto sería ampliar nuestro portafolio Sí. al universo de cuerpos que hay, porque yo creo que la marca ya está llegando a unos mercados muy chéveres Y y yo, mercados muy mm, diversos, porque yo creo que en Latinoamérica el estilo de mujer es muy parecido, pero pues en Estados Unidos cada vez que vamos a ferias es como nos toca ampliar el espectro. sí. Y el europeo también, por lo menos Sí, ahorita estamos entrando a ciertas tiendas allá por la temporada del verano y ellos quieren más que todo cosas unitallas para no estar lidiando con el tema de las Mm. tallas. Entonces te vas a otros mercados y sí lo quieren más cerrado sí. por tallas. Entonces es como estar ahí Estamos en ese reto de como en tallaje. distintas aguas. Sí, Queremos incorporar un nuevo producto, estamos sí. en que sea totalmente distinto a lo que tenemos ahorita. Es que este año cumplimos 10 años, entonces es notorio que siempre a los 10 años hay como un remake de la marca y estamos ahí en un mixed feelings y nos vamos por la línea deportiva, la línea playera, o rompemos todos los esquemas y nos vamos como por una línea de Aranea Home, una O cosa sí, así, pero no, todavía no está tan claro. no está tan claro. Porque lo que te digo, yo siento que ahorita en el mercado hay mucha incertidumbre Sí, y evidentemente los recursos hoy en día son más escasos y tus decisiones tienen que ser Mm. lo más asertivas posible. sí, Puede que cuando tú tomes esa decisión el panorama esté muy claro, pero eso cambia. O sea, tú nunca tienes un sí rotundo y nosotras siempre estamos en un riesgo constante porque tú vas 3 meses arriba de la colección, 3 meses arriba donde tienes inversión de producción, inversión de textil, inversión de testeo, salió un diseño y no te gustó y ya habías mandado a hacer la tela tienes que ver qué haces con la tela o la dejas ahí en haul o salió el print y cuando llega el print no te gusta y ya habías aprobado la primera impresión. O sea, aquí hay, es divertido y vives es como adrenalina pura los 3 meses antes y cuando sale es como, "Ah, ¿qué pasa?". Pero o sea, este sector es así y lo que uno, yo siento que un recurso muy valioso y siempre le doy consejos es el tiempo, sí, porque hay campañas que uno no saca tiempo y no funcionan y uno piensa que es el mercado, pero quizás uno está fallando como empresa en qué timing lo está sacando, cómo lo estás preparando, Ujú, cómo lo estás comunicando. ujú. no, Entonces yo creo y que eso es algo también que debemos cuidar más. El año pasado estuvimos un poco desorganizadas con varias cosas, Ujú. teníamos muchos cambios, pero bueno, todas las compañías pasamos por subidas, bajadas y Sí, también estabilizadas. yo siento que el tema digital hoy en día Es un gran siempre reto. estás como en una línea ligera porque estás luchando contra todas las campañas de los gigantes, contra un algoritmo de Instagram, con unos ads de la página web. Sí, O sea, son muchas cosas que de pronto tú no controlas y ya tú tenías toda tu pauta y todo y ese día se cayó Instagram. sí. Entonces perdiste todo lo que hiciste. Yo Entonces, creo que eso que dice Vane lo sostiene también tu esencia. sí, ¿Qué hace tu empresa? ¿Cómo lo transformas? Y si pasan este tipo de cosas que son inesperadas, ujú. es cómo trasladas y no te quedas como en el problema, sino que siempre buscas una solución. Eso que dijiste de la esencia era mi siguiente pregunta. ¿Qué buscan o qué sienta la cliente que usa los productos de ustedes o qué han visto que cómo se siente, cómo cambia cuando usa el producto de ustedes, qué quieren transmitir y qué quieren como... Porque la ropa obviamente te da cierta confianza, te hace sentir de Sí. distintas formas, es su forma de expresarte, o sea, ¿qué es lo que quieren ustedes expresar y cómo hacer sentir a ese cliente?
Yo creo que como tú bueno, lo tradujiste ahorita de lo disruptivo, yo creo que la mujer siempre quiere sentirse distinta. Indistintamente que llegue al trabajo, a un cumpleaños, a una reunión, quiere llegar y que la vea. O sea, que digan, wow, qué chévere, ¿dónde lo compraste? Qué lindo eso te queda. Siempre cuando uno le dicen, está flaco, yo creo que es el mejor piropo. O qué linda estás, tú dices, wow, o sea, como que che, la logré. Yo creo que también un tema de comodidad, Ujú. Aranea te brinda eso, tenemos unas siluetas muy amplias, entonces hay para todas las etapas. Nuestra etapa más fuerte ahorita es o mujeres como en la edad de nosotras o mamás que están en su etapa como de gestación o su posparto. Sí, Entonces, Ujú. sabes, por ejemplo, el enterizo es el bestseller de Aranea, entonces sí, el enterizo, todas se pelean por el enterizo y es una pieza que es súper versátil porque aparte solo piensas en una cosa, no tienes que decir si tienes la blusa que me pongo el pantalón o tengo el pantalón que me pongo arriba, entonces si estás amamantando tiene la sí. cinta, te lo suelta, o sea, te brinda y te aporta mucha comodidad, lo puedes usar con tacón, lo puedes usar con tenis, lo transicionas con una chaqueta de jean, entonces, Y lo versátil también de las prendas, porque, por decirte, hoy nosotras estamos acá, pero salgo, me cambio los zapatos, me cambio los accesorios y voy a un cumpleaños. Entonces no tienes que decir, tengo que llegar a mi casa, cambiarme, a ponerme otra cosa. A lo largo del día la prenda te puede acompañar en diferentes eventos y te sientes bien. lo otro es Entonces, que eso. nuestras telas, nosotras utilizamos un método de estampación que es eco-friendly, no tiene ni químico ni agua en proceso de estampación, casi todas las fibras son de poliéster para que puedan tener esa tinción completa, pero lo que más gusta es que las prendas prácticamente no se arrugan y pueden Sí, viajar Ujú. contigo, porque muchas de las mujeres sí, no les gusta el tema de la plancha o dice, mira, eso me quita mucho tiempo, yo no tengo tiempo, entonces es un tema como que viajan contigo. Y no es que sí, lo diga nada más yo, o sea, porque nosotras viajamos con muchas de nuestras piezas, o bueno, o en nuestro, o sea, nuestra cotidianidad, o cuando vamos a ferias, que muchos de los mostrarios los llevamos nosotros y la carga se va aparte, las piezas llegan tal cual, o sea, sí. todo está, si se plancha bien y si se dobla bien, o sea, no vas a tener como que la pieza arrugada. Entonces, todas nuestras clientes nos dicen, me encanta porque no se arruga, me encanta porque lo lavo y se seca rápido, Sí. me encanta porque el color está intacto, entonces tú dices, bueno, porque también es un riesgo, ¿sabes? Cuando tú das todo este speech como de estampación eco-friendly, toda la gente se imagina como que lo va a Se meter en la destiñe. lavadora y se Sí. destiñe y quedó un solo O sea, tono. como si lo hubiésemos teñido con témpera. Entonces la gente como, si eso es eco friendly, no sé si va a durar el color. Exacto, O que se Entonces va a también deshacer, o garantizamos que, eso. porque uno piensa, ah, se va exacto, a deshacer, si es eco-friendly, es que no va a durar mucho tiempo, no es muy de buena exacto. calidad, se va a deshacer. Entonces también eso es súper importante, crear en el consumidor el concepto de que no porque sea eco friendly es desechable. Sí, Ujú. exacto. Porque todo el mundo piensa que es como cuando uno hace las actividades en el colegio que agarran las cositas de la casa. Y de verdad, y nos ha tocado eso, educarnos y educar a nuestro Sí, consumidor, porque obviamente todos los que estamos aquí no crecimos en una sociedad eco-friendly. sí. Y yo creo que una de las cosas también que nos está llevando a ser conscientes con el medio ambiente, a hacer moda, que es uno de los sectores que más contamina, Sí. hacerlo un poco más viable y que la Uh, gente también, porque ahorita está full en boga todo el tema de venta de segunda mano. Entonces, claro que eso está bien, pero también como que no abandonar las compañías que estamos haciendo todo este esfuerzo sí, por hacerlo de diferente. garantizar que también estamos aportando de una forma positiva al medio ambiente. También todos nuestros Sí. empaques son Sí, eco-friendly, todo lo que es de cartones de papel sí. biodegradable o reciclado. Todas Ujú. Y nuestras etiquetas, toda nuestra sí, papelería, pudiéramos quizás migrar un poco más a que quizás el papel de seda sea compostable, pero pues ahí vamos, y un pasito a trabajamos la con unas vez. bolsas de maíz que también son biodegradables a los 10 días. Eso se convierte Ok, en un abono para, para cualquier tipo de planta. Ya. Entonces, bueno, todos los todo días suma. estamos buscando pues cosas diferentes, Sí. la manera de mitigar la huella de carbono, que si bien es cierto, somos una empresa pequeña, pero pues si todos empezamos a aportar nuestro grano de arena, pues suma, ¿no? Sí, eso es lo que yo siento que a través de largo del tiempo, o sea,
Eso es lo que creo que Néstor y yo sentimos, ¿verdad? O sea, platicando con ustedes, igual yo lo he visto personalmente en sus redes y todo, de que es como que, o sea, hay una razón detrás de su acción. No solamente hacen Sí. como las cosas a lo loco, sino es que como no, o Ujú. sea, hay un pensamiento detrás, hay una acción detrás, lo pensaron, o sea, hay un plan. Ustedes están haciendo Sí. un plan y es como, y esa estructura que a veces uno como empresario hay a veces que quieren hacer lo que quieren hacer, pero tal vez a veces no saben cómo hacer ese plan, de cómo lograrlo, Ujú. de cómo hacerlo. Sí. Entonces, definitivamente es algo que siempre, pues, ahorita ya las admiraba, ahorita las admiro mucho más, porque sí, definitivamente es algo que tenemos que tener en consideración, siendo, pues, empresario o empresaria de la empresa. Y una de las cosas que sí quería como recalcar es por qué fue tan importante, porque por ejemplo hay personas que dicen, si voy a tener mi negocio, yo prefiero tener que mis recursos sean de China porque son los más económicos. Por X motivo, o sea, mis insumos, mis hilos, todo Ajá. eso sea de China. Pero en este caso, según lo que yo he entendido, o sea, una gran parte de sus insumos son o sea, son de empresarios locales, o sea, son Todo. locales la mayoría, ¿verdad? Toda nuestra materia prima, toda, es made in Colombia. Ujú. Y Sí. nosotros Todo. garantizamos vender marca país. Sí. Producimos todo acá, nuestros textiles son de acá, hilos son de aquí, cremalleras son de aquí, todo, zippers, Todo. 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 Entonces tratamos de vender también, más allá del vestido, estás comprando producción colombiana, estás comprando un producto colombiano Ujú. con una historia y que también no solo nos apoya a Aranea, apoya a todas las personas que están dentro de la cadena. Hoy día creo que tenemos 15, 16 proveedores colombianos. Sí. Y que también hay otra cosa que quiero recalcar, que es muy importante que también en los países, indistintamente que sea Colombia, haya industria que te empuje, hayan entidades que crean también en las pequeñas y medianas empresas que busquen a través, pues obviamente del gobierno, apoyar, acompañar, asistir y preparar a las empresas. Porque muchas de las cosas que nosotras hemos hecho, las hemos hecho Van y yo buscando en Google. ¿Cómo exportamos? ¿Cómo no sé qué? Sí. Que uno dice, ¿cómo lo hicieron? Pues muchas personas nos preguntan, no, seguro fulanito de tal, o si tenían un contacto. No, porque llegamos y de Y hecho nosotros no tenemos familia acá. sí. Entonces también es un recordatorio que sí se puede, aunque no tengas contactos. No, y es un tema también de hasta dónde quieres llegar tú, Exacto. porque, y si realmente tú le estás apostando, porque cuando tú emprendes los primeros años, ya tú estás claro que tú, los primeros 3 años te vas a pérdida, los primeros 3 años son de reconocimiento, de invertir, 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 pero si tú de verdad te vas a dedicar a esto de lleno, como nos pasó a Viviana y a mí, Sí, tú no puedes pasar toda la vida inyectándole al sí. negocio. O sea, si le vas a inyectar, claro, Mm. si vas a invertir en maquinaria, si vas a invertir en tecnología, si vas a Sí. invertir en materia prima. Y cuando uno Pero, arranca, uno se tiene que buscar amigos, que el contador, el Ujú. administrador, que tú le pidas Ujú. consejos como para ir arrancando y darle forma. pero es lo que siempre digo, hay decisiones que son como muy Sí, intrínsecas de la marca y tú en el camino te encuentras muchísimas sí, cosas que si hoy miramos hacia atrás, yo doy gracias a Dios que desde el día cero nosotros constituimos la empresa, nosotros sí, tenemos código exportador, todo, porque si nos hubiese tocado hacer todo eso sí. cuando, como fue pandemia, no No lo hubiésemos hubiéramos podido podido lograr. porque aparte pues las entidades estaban cerradas, las cosas eran mucho Sí. más demoradas, entonces sí, yo creo que es básico que fue un error de nosotras constituimos Aranea y nosotros ni siquiera teníamos un plan de inversión, Sí. ni una hoja de ruta, o sea, todo eso lo fuimos armando a Y me da medida, risa porque todo el mundo piensa que nosotros no, arrancamos sabiendo todo no, para y nada. todavía no creo que no sabemos muchas cosas. El tema es que yo, por ejemplo, soy muy curiosa en que yo no me quedo como, no se puede y no se puede, pero ¿por qué no se puede? Entonces siempre o busco por internet o bueno, yo como estudié derecho aquí tengo ciertas personas que
tienen algunos conocimientos y por ahí uno empieza a hacer su red como de apoyo y bueno, hay personas que han llegado por distintas cosas y han sumado, hay otras que nada que ver. Por ejemplo, con el tema de tecnología hemos tenido muchos retos, Sí, perdimos muchísimos recursos que hoy en día se hubiesen podido invertir en otras cosas, pero eso es sí, el ya, común parte del proceso. denominador en todo, o sea, todo lo que es community manager, página web, programador, o sea, siempre, o sea, siempre sucede. Y yo digo, y siempre lo digo, en donde tenemos los espacios, o sea, yo sí creo que hay gente comprometida Sí, para hacerlo, o sea, pero porque hay tantas que no, y más cuando tú estás arrancando que cada dólar cuenta como si fuese 1 millón, porque es que sí, aparte lo estás invirtiendo y no lo, o sea, no sabes ni siquiera cuándo te va a sí, retornar. Entonces, bueno, son muchas cosas. Nosotras hemos tenido anécdotas sí, miles, de las cuales ya nos reímos porque es como sí. parte del Aquí hemos pasado proceso. de todo. Hemos Y, cortado, aquí somos zoilas, Sí, sí. somos las que hacemos todo. O sea, y, y ahí es donde te das cuenta que tú tienes que también trascender y también ir incorporando personas al equipo para que tú como que estás en la Delegar. cabeza le puedas meter el foco a otras cosas, porque si tú estás cortando, vendiendo, empacando, atendiendo la Sí, página web, no, algo te sale mal de las actividades por más de que tú le, sabes, quieras hacerlo con la mayor disposición, no puedes. no, me ha encantado aprender sobre el negocio de ustedes, lo que están haciendo, conocer más la marca. Obviamente siento más afinidad pues a la marca y a ustedes como emprendedoras. No queremos quitarles más tiempo porque seguro el website está caliente con tantas órdenes que tienen. Me gustaría cerrar con esta pregunta, ya cumpliendo estos 10 años, ustedes dos con 10 años de experiencia, si vieran a estas dos emprendedoras comenzando hace 10 años atrás, con todo lo que han sabido, todas estas anécdotas, ¿qué consejos le darían? Sabiendo que alguien que puede estar viendo esto está también arrancando y pueda como agarrar un poco de sabiduría de dos emprendedoras que ya tienen 10 años de trayectoria. O sea, ¿qué se aconsejarían a sus yo de hace 10 años arrancando Aranea? wow. Eh, Bueno, si es marca de yo creo moda, que yo hubiese acelerado un poquito el proceso o el tiempo que nos llevó darnos cuenta quizás el potencial que tenía nuestro producto, porque por varios años como que sentíamos que no éramos capaces o que el producto no estaba. O sea, me hubiese preparado un poco más para reducir un poco el tiempo y no llegar a esta pandemia para aprovechar todo ese gap yo de creo que internacionalizar, de crear en todo el tema eco-friendly Yo y creo que todo hoy lo en que nos llevó a lo que día somos ahorita. los retos son mayores. Cuando nosotros arrancamos con Aranea no era obligatorio tener una página web. Hoy en día sí. Si tú no tienes página web, sabes, nosotros salimos en la era del Instagram y fue más fácil como ir Sí, apalancando y teniendo como una comunidad y ya sí, teniendo como esa comunidad ahí, migramos a una página web ya después que teníamos como que ciertos números de venta. Hoy en día tienes que salir con una página web, así sea un landing page. Es necesario un plan, más o menos cuánto tiempo estimas o sea, como un estudio de mercado. Primero, ¿cuál es tu nicho? A quien que yo creo que todos los días te haces la pregunta, porque si nosotras hablamos ahorita del nicho al que nosotros le hablábamos hace 10 años, no es ni sí, la sombra de lo que le hablamos ahora. Entonces, creo que esa es una de las cosas que está en constante cambio y es súper importante porque es cómo le hablas, a quién le hablas, a qué hora les hablas. Entonces, y eso va a ser crucial como en la penetración del mercado y tu plan de acción. ¿Cuántos recursos tengo? Ujú. ¿Cuánto tiempo me van a durar esos recursos? Y también si yo tengo que reinvertir o pasan ciertas cosas, ¿cuál es mi gap de tiempo? Que eso fue uno de los errores sí. garrafales, por decirlo así, Pero que ¿qué te dirías cometió tú a ti de tu hace 10 años? miércoles. Es complejo porque pues siempre hemos sido utility hasta hace 2 años que ya empezamos como a incorporar a personas en el equipo. Yo creo que también cometimos, o sea, Y error de sí, no buscar sí. personas que nos ayudaran y eso dilató mucho las Y cosas. a mí me Entonces, cuesta mucho ceder, confiar. ceder el control. Ujú. Yo soy una persona full controladora
y más como es algo tan tuyo que lo has hecho desde cero, ¿me entiendes? Te cuesta mucho como que Delegar. creer y confiar que el Sí. otro lo va a hacer igual que tú o mejor que tú. Entonces ese ha sido un reto muy personal para mí desde hace 2 años, como que, listo, hay que entender que hay otras personas, que hay otras maneras, que él también se puede equivocar Sí. o ella también se puede equivocar porque tú también lo has hecho y no ser tan duro, porque yo soy muy como dura conmigo misma. Entonces ha sido un proceso también bonito de transformación y de entender que, listo, tú creaste esto con Vivi, que es mi socia, y que si el otro viene y suma, no es como que te va a quitar tu proyecto, ¿me entiendes? Al final del día eso siempre va a ser tuyo y la esencia es muy de nosotras dos al punto tal que siempre nos da risa. Yo soy la que se encarga de hacer todo el servicio al cliente y cuando escribe Viviana la gente sabe Sí. que es Viviana y que no soy yo. No, yo sin Sí. duda amo mi producto, pero no lo vendo. Entonces es muy chistoso y hasta ese tipo de cosas uno tiene que empezar a delegarlas porque si algún día yo no estoy o yo no puedo, o no, ¿sabes? Como que Sí, y los consejos, o sea, yo creo que el consejo para cerrar es confiar obviamente en tu esencia, en tu instinto, pero no poder hacer todo, sí, porque muchas veces también nosotras hemos colapsado sí, pretendiendo hacer todo. más y obviamente te bloqueas y quedas exhausta de una operación que ya tiene un tamaño que no lo puedes hacer todo tú. Entonces, eso yo creo que es como que Y si la persona quiere nuestro cierre. emprender en moda, porque mucha gente se nos acerca y es que lo hay todo, no, no lo hay todo. O sea, Siempre hay algo siempre hay que... algo Sí, y yo siento que el sol siempre sale para todos. O sea, cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su ADN, cada quien transmite algo totalmente distinto. Hay millones de líneas de producto. Y yo creo que también es muy bonito el acompañamiento que nosotros hemos tenido con nuestros proveedores. Ya nuestros proveedores son de la casa, ¿me entiendes? O sea, al punto tal de que, por ejemplo, con quien hacemos estampación me dice, Vane, la base muy bella y toda, pero no saques nada en ese producto. Nosotros le pusimos a valer a ellos una base que la tenían arrumada y decía, Mm, sí, Vane, pero es que nadie la quiere, eso dice que no gusta. Y cuando yo empecé a pedir, me dice, Vanessa, pero es que ustedes transforman, es que le sí, digo, es lo que hagas, ¿me mm, entiendes? O sea, puede que la base tú la veas ahí como cualquier cosa, pero dependiendo de si haces algo inferior, si haces algo superior, o sea, y desde ahí esas personas no han podido dejar de vender la base. Entonces también es bonito porque yo digo, o sea, si ellos me ayudan a mí, yo también los ayudo a ellos y aquí todos crecemos. Ujú, No sí, te puedes quedar nada más como que con lo ujú. tuyo. Y siempre que se nos acercan personas, nosotras damos como estos consejos y los damos con toda la honestidad porque pasamos momentos muy críticos sí. y frustrantes donde uno decía, pero le hemos metido todo y, ¿sabes? Como que no vemos los frutos, pero eso llega. Cuando uno trabaja con disciplina, con constancia y con amor, eso, Las cosas siempre salen bien. eso sale bien. Sí, listo, no, y de verdad que se siente bastante el amor que le tienen a la empresa, se siente bastante todo ese cariño, eso todo lo que ustedes le meten y tantas enseñanzas que le han dado, así igual hay muchas cosas que resuenan bastante, ya sea, o sea, que escucho, por ejemplo, de Néstor, que escucho de parte de ti, Vani, Vivi, o sea, hay cosas que yo, porque Néstor también, pues, siendo el CEO de Numa, también siente esas cosas, pero también yo, ahí me resuena bastante con ustedes también, de que ahí me cuesta a veces delegar, pero es Sí, parte de la vida que te está enseñando y es importante de Sí, cuando seas empresaria o empresario es tener esas enseñanzas sí, que de tener como esas enseñanzas y poder como ya llevártelas contigo y poder como, más que todo, como llevártelas contigo y que así entonces las personas pues ya vayan como aprendiendo a delegar, aprendiendo a hacer esto, hacer lo otro, para poder pues crecer más, porque lo que pasa es que a veces uno como que se queda estancado, pero es porque dice, no, pero es que no puedo crecer, tal vez no puedes crecer porque tal vez tú no te has dado la oportunidad de crecer, estás exactamente. como, estás enredado en mil cosas, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, entonces no delegas, entonces, y tal vez como tú dices, otra persona viene y te viene a dar como unas enseñanzas nuevas, que siempre va a ser tuyo, tu producto, pero tal vez se pueden dar ese algo, Sí, esa enseñanza que es sí. única. Entonces, definitivamente es algo que nos llevamos de aquí, ¿verdad? De este podcast y
siento que la plática nos quedó corta porque hay muchos temas que podemos seguir hablando, pero sí Sí. es algo que me llevo conmigo. Esta fue una plática muy, muy rica, muy rica. Fue como sentí que de verdad fue una plática amena, que salió todo pues normal y entonces la verdad es que estuvo muy linda y muchísimas gracias a las dos por el espacio. Y No, a ustedes por pensar en nosotros. no, más bien fue un honor totalmente de nosotros, así que muchas gracias. Y sí, más que todo, ¿dónde, sí, para concluir, dónde las pueden seguir a ustedes? ¿A dónde pueden ver su En website? Instagram estamos en Aranea, Ana. Eh, Nuestra página web es araneastore.com y bueno, en nuestro Instagram también si quieren como una atención más personalizada, les lleva directamente al canal de WhatsApp y con muchísimo gusto ahí les brindamos toda la atención que necesiten. Listo. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias. no, ustedes.